Grecia, Bernal Díaz, que pasó con esas grandes culturas. Tomo 2, sí, sin ver los capítulos 6, la página 217, la parte 2. La historia de Bernal Díaz de Castilla, uno de los seguidores de Cortés, nos da una idea del extraordinario refinamiento e inteligencia de los pueblos a los que ellos conquistaron. Pero las descripciones son demasiado extensas para insertarlas aquí. Baste decir que los aztecas parecían en más de un sentido haberse asemejado a los antiguos egipcios en civilización y refinamiento. Entre ambos pueblos la magia o la filosofía natural o arcana se cultivaron al más alto grado. Si a esto añadimos que Grecia, la cuna posterior de las artes y las ciencias, y la India, cuna de las religiones, se dedicaron y se dedican aún devotamente al estudio de la magia y a su práctica. ¿Y quién se aventurará a desacreditar su dignidad como un estudio y su profundidad como ciencia de la magia? Si a esto añadimos que Grecia, la Magna Grecia, es la cuna posterior de las artes y las ciencias. Primero fue Egipto, primero fue la India, después la Persia, después llegó a Egipto, después llegó a Grecia, después a Roma. Si a esto añadimos que Grecia es la cuna posterior del glorioso Egipto de las artes y las ciencias, todas las ciencias útiles en Occidente, y la India, Bharata, Mahabharata, cuna de las religiones, ahí nació el hinduismo de Krishna, el zoroastrismo de Zoroastro, los parsis, el mazdeísmo, ahí vienen todas las religiones de la India. Jesús también estuvo en la India, Jesús en sus años perdidos, estuvo en la India en los templos budistas, estudiando el budismo y la ciencia secreta. Y la India, cuna de las religiones, cuna también de todas las demás civilizaciones en la India. El sánscrito, su idioma, es el idioma más perfecto que hay sobre la tierra, según una filología, es el sánscrito, el hebreo una estupidez de 20 letras, ni el griego, son los hijos de ese sánscrito, según una filología moderna, que es el antiguo idioma de los hindúes, el sánscrito. Y la India es la cuna de las religiones, la cuna del hinduismo de Krishna, Hare Krishna, del jainismo, los jainos, y la cuna del budismo, el maestro que tuvo fue un jaino. La cuna del cristianismo también fue la India, igual que los musulmanes, la cuna de todo es la India. Si a esto añadimos que Grecia, la cuna posterior de las artes y las ciencias, y la India, cuna de las religiones, se dedicaron y se dedican aún devotamente al estudio de la magia y a su práctica. Se dedicaron, tanto Grecia, la India como Egipto, se dedicaron y se dedican aún devotamente al estudio de la magia. Devotamente es una dedicación profunda y un fervor constante hacia una deidad, santo o práctica religiosa, devotamente, con profunda devoción, fervor y piedad, o una entrega intensa a Krishna, a Lucifer, al diablo. Si a esto añadimos que Grecia, la cuna posterior de las artes y la ciencia, y la India, que la cuna de religiones, se dedican aún devotamente al estudio de la magia y a su práctica. La magia, según Platón, es la más pura forma de culto de las cosas divinas, la magia. La magia consiste en el culto de los dioses y se adquiere mediante este culto, decía también el gran Platón. La magia, según Platón, es la más pura forma del culto a las cosas divinas, la más pura forma del culto a las cosas divinas. Y dice él, la magia consiste en el culto a los dioses, los planetas, Júpiter, sus espíritus planetarios, sus Diana y Johan, y se adquiere mediante este culto. Mediante este culto se adquiere la magia. Se dedican aún devotamente al estudio de la magia y a su práctica. La magia elevada en sus prácticas ocultas a la categoría de magismo o religión. La magia elevada. La práctica de la magia, no hay que practicar la magia y elevada. En sus prácticas ocultas a la categoría de magismo o religión. La magia elevada. En sus prácticas ocultas a la categoría de magismo o religión. El magismo religión. La magia y elevada. Si a esto añadimos que Grecia, la cuna posterior de las artes y las ciencias, y la India, cuna de las religiones, se dedicaron y se dedican aún devotamente al estudio de la magia y a su práctica. ¿Y quién se aventurará a desacreditar su dignidad como un estudio, su profundidad como ciencia? ¿Y quién se atreverá o aventurará a desacreditar su dignidad a la magia como un estudio y su profundidad como ciencia? Su estudio dignifica a los hombres como el trabajo, como leer los libros de Elena Petrova. Nuestra querida Elena Opacica dignifica al ser humano este tipo de literatura, porque tanto lo prohíben.
¿Y quién se aventurará a desacreditar su unidad como un estudio y profundidad como ciencia, la magia? El estudio de la magia, su estudio dignifica a los humanos y es como leer los libros de Elena. Son grandes iniciaciones. Y si a esto añadimos que Grecia, la cuna posterior de las artes y las ciencias, y la India, cuna de las religiones, se dedicaron y se dedican aún devotamente al estudio de la magia y a su práctica. ¿Y quién se aventurará a desacreditar su dignidad como un estudio y profundidad como ciencia? Nunca hubo ni puede haber más de una religión universal, porque solo puede haber una verdad concerniente a Dios o la divinidad. Nunca hubo ni puede haber más que una religión universal, porque solo puede haber una verdad concerniente a Dios. Solo hay un sol aquí en nuestro sistema solar, pero solo hay uno. Hay otros sistemas solares, pero están más lejos. Estamos con esto, hay un sol. Nunca hubo ni puede haber más que una religión universal, solo una. Como solo hay un absoluto, como solo hay un infinito en los números, no puede haber dos infinitos, hay un infinito en los números y solamente hay un absoluto en filosofía, no puede haber dos absolutos, es algo que se destruye, esa premisa es un axioma, un absoluto es todo, ¿no? Como nuestro cuerpo es un absoluto de todo un ser con todos esos trillones de células que tiene, las células. Nunca hubo, ni puede haber más que una religión universal, solo una, como solo hay un absoluto, como solamente hay un infinito en los números. Nunca hubo, ni puede haber más que una religión universal. Como antes hubo un solo lenguaje, un solo pensamiento. La antigua religión sáptica universal de la serpiente, era la religión universal que tenían los aztecas, los mayas, los egiptos, la cobre real que tenían en Egipto, la India, el más barata, las arpas. Como antes hubo un solo lenguaje que era el lenguaje divino, era el Sensar, el Devanagari. Como antes solo hubo un lenguaje y un solo pensamiento, la antigua religión sáptica universal. Nunca hubo ni puede haber más que una religión universal, realidad, porque solo puede haber una verdad concerniente a Dios. Nunca hubo ni puede haber más que una religión universal. Como antes hubo un solo lenguaje, Sensar, un solo pensamiento, la antigua religión sáptica universal, porque solo puede haber una verdad concerniente a Dios o a lo divino. Como una inmensa cadena cuyo extremo superior, el alfa, permanece invisible, emanando de una deidad en estado escondido en toda la teología primitiva, oculta, rodea nuestro globo en todas direcciones de esa cadena. No deja incluso sin visitar ni el rincón más oscuro, antes de que el otro extremo final de la cadena, el omega, vuelva a su camino para ser nuevamente recibido donde primero emanó. Desde el punto alfa, emanó ese omega. Acá la comparación, Elena, con la divinidad. Nunca hubo ni puede haber más que una religión universal, solo una, porque solamente puede haber una verdad concerniente a la divinidad. Como una inmensa cadena cuyo extremo superior, el alfa, permanece invisible, emanando de una deidad en estado oculto en todas las teologías primitivas está oculta esa deidad. Rodea nuestro globo tierra en todas direcciones de esa cadena, no deja incluso sin visitar ni el rincón más oscuro, antes de que el otro extremo final de la cadena, el omega, vuelva a su camino, vuelva sobre sus pasos para ser nuevamente recibido, donde primero hermano regresó, esta vez con toda la experiencia que adquirió en su última encarnación. Como una inmensa cadena, ahora comienza un hermoso ejemplo, como una inmensa cadena cuyo extremo superior, el alfa, permanece invisible, emanando o irradiando los rayos del sol, irradiando de una deidad en estado escondido. En estado oculto es un estado escondido, como está Lucifer, el gran Satanás, como está oculto en este caso, en estado escondido, como la Seidá, o el Parabrahma, o el Ensof de los cabalistas, en estado escondido. En toda teología primitiva, rodea esa cadena, circula, rodea nuestro globo en todas direcciones. No deja incluso sin visitar ni el rincón más oscuro. Es omnipresente en todas partes de la cadena. Antes de que el otro extremo final de la cadena, el omega, fin de la cadena, vuelva a su camino o vuelva sobre sus pasos para regresar, para ser nuevamente recibido donde primero emanó. Regresa, pero con toda la experiencia adquirida, como en la última encarnación. Así como venimos, así nos vamos sin nada. Solo con la experiencia que aprendimos, solo nuestros buenos actos quedan, nuestros buenos pensamientos, nuestras buenas palabras y nuestras buenas acciones. Es lo único que queda. Nunca hubo ni puede haber más que una religión universal, porque solo puede haber una verdad concerniente a Dios. Como una inmensa cadena cuyo extremo superior, el alfa, permanece invisible,
emanando de una deidad, esa cadena emana de esa deidad en estado escondido, en estado oculto, en estado escondido, como está el gran Lucifer, el gran Satanás. En estado escondido, es como la deidad para Brahma. En toda teología primitiva está oculta la gran divinidad. Como una inmensa cadena cuyo extremo superior, el alfa, permanece invisible, emanando de una deidad en estado escondido. En toda teología primitiva está oculto, en toda la teología primitiva esa divinidad. Rodea o circula nuestro planeta en todas direcciones esta cadena. No deja incluso sin visitar ni el rincón más oscuro, es omnipresente. Antes de que el otro extremo final de la cadena, el omega, vuelva a su camino o vuelva sobre sus pasos, la cadena para ser nuevamente recibida, donde el primero emanó. Desde el punto alfa, regresa con toda la experiencia. En esta cadena divina se entrelaza la simbología exotérica de cada pueblo. Su variedad de forma es impotente para afectar a su substancia. Y bajo sus diversos tipos ideales del universo de materia que simboliza sus principios vivificantes, la imagen inmaterial e incorrupta del espíritu del ser que lo guía a ellos es la misma, esa imagen inmaterial. En esta cadena divina se entrelazaba la simbología exotérica de cada pueblo, se entrelazaba la acción de unir, una cadena une, trenzar o cruzar dos o más cosas entre sí, de manera que queden trabadas. En esta cadena divina se entrelazaba, o se ensartaba o se engarzaba. En esta cadena divina se entrelazaba, se unía la simbología exotérica de cada pueblo y cada nación. Su variedad de formas es impotente para afectar a su substancia, y bajo sus diversos tipos ideales del universo de materia, que simboliza sus principios vivificantes, la imagen inmaterial e incorrupta del espíritu del ser que lo guía a ellos es la misma, ese espíritu, ese gran purucha. En esta cadena divina se entrelaza, se une, en esta cadena divina se une la simbología, se entrelaza la simbología exotérica de cada pueblo, de los musulmanes, de los hebreos, de los cristianos, de los católicos, los budistas, los jainistas, los hinduistas. En esta cadena divina se entrelaza la simbología exotérica de cada pueblo. Su variedad de formas, esa simbología de cada país, de cada nación, o cada cultura, o raza, o religión, no importa. Su variedad de formas es impotente para afectar a su substancia de esa cadena divina. Y bajo sus diversos tipos ideales del universo de materia. Son diversos los tipos ideales del universo que han sido concebidos por cada raza, subraza o nación, religión en este caso. Pero bajo sus diversos tipos ideales del universo de materia que simbolizan sus principios vivificantes, la imagen inmaterial e incorrupta del espíritu, del purucha, del ser que los guía a ellos es la misma esa imagen. No importa la forma exotérica de ese culto, siempre es esa imagen material. En esta cadena divina se entrelaza la simbología exotérica de cada pueblo, los judíos, los cabalistas, los árabes. Su variedad de forma, esa cadena, de esa simbología exotérica de cada pueblo, su variedad de forma es impotente para afectar a su substancia. Y bajo sus diversos tipos ideales del universo de materia, cada nación, cada religión ha inventado este universo, su causa y sus efectos. Y bajo sus diversos tipos ideales del universo material, y bajo sus diversos tipos ideales del universo material, como el mundo de las ideas de Platón, y bajo sus diversos tipos ideales del universo materia, son diversos los tipos ideales del universo que han inventado los judíos, el católico, el cristiano, el budista. Son diversos los tipos ideales del universo que han sido concebidos por cada raza o subraza, por cada nación, religión en esta casa, pero sus principios vivificantes son los mismos. Y bajo sus diversos tipos ideales del universo de materia, que simbolizan sus principios vivificantes, es el que lo vivifica todo ese universo, la imagen inmaterial, es el espíritu no es materia, es inmaterial, e incorrupta, e incorruptible, no se puede manchar tampoco, es intachable, la imagen inmaterial e incorrupta del espíritu del ser que los guía a ellos es la misma, esa imagen inmaterial que guía a todas esas religiones, todos esos países, todas esas naciones, tienen algo de verdad, la imagen inmaterial de ese espíritu e incorrupta del espíritu del ser que los guía a todos ellos es la misma, esa cadena. En esta cadena divina se entrelaza la simbología exotérica de cada pueblo, su variedad de formas es impotente para afectar a su substancia, y bajo sus diversos tipos ideales del universo de materia que simbolizan sus principios vivificantes, la imagen material
e incorrupta del espíritu del ser que los guía a ellos es la misma. Otra traducción dice, esta divina cadena engarza todos los simbolismos exotéricos, cuya variedad de forma en nada afecta a la substancia, y sobre cuyos diversos conceptos del universo material y de sus vivificantes principios permanece inalterable la inmaterial imagen del esencial espíritu inmaterial. Esta divina cadena engarza todos los simbolismos exotéricos, cuya variedad de formas de estos simbolismos exotéricos en nada afecta a la sustancia de la cadena, sobre cuyos diversos conceptos del universo material, por ellos y de sus vivificantes principios, permanece inalterable la inmaterial imagen del esencial espíritu. Es una traducción un poco diferente que el original, este Pimentel, aquel español que inventó. Esta divina cadena engarza todos los simbolismos exotéricos, cuya variedad de formas en nada afecta a la sustancia, sobre cuyos diversos conceptos, que tienen diversos conceptos del universo material y de sus vivificantes principios, permanece inalterable la inmaterial imagen no es materia, del esencial espíritu, una imagen que no es materia, es abstracta. En lo que respecta a lo más lejos que puede llegar el intelecto humano en la interpretación ideal del universo espiritual, sus leyes, sus poderes, la última palabra fue pronunciada hace siglos. Si bien las ideas de Platón pueden ser simplificadas en aras de una comprensión más fácil, el espíritu de su sustancia no puede alterarse ni eliminarse sin daño material a la verdad. Sin daño material a la verdad. Vamos con Platón. Dice Elena aquí, en lo que respecta a lo más lejos que puede llegar el intelecto humano en la interpretación ideal del universo espiritual. ¿Cuál es esa interpretación ideal del universo material espiritual? Tremenda pregunta. Por eso Platón hablaba mucho del mundo de las ideas. El mundo abstracto, el mundo perfecto, y el mundo concreto es imperfecto, porque está lleno de materia, en este caso una materia más densa, no es etérica, no es más sutil como el éter o la casa o la luz astral. En lo que respecta a lo más lejos que puede llegar el intelecto humano en la interpretación ideal del universo espiritual, por Platón, que es más lejos, sus leyes de ese universo espiritual y sus poderes. La última palabra fue pronunciada hace siglos por el gran Platón, el gran iniciado. Si bien las ideas de Platón pueden ser simplificadas en aras de una comprensión más fácil, el espíritu de su sustancia no puede alterarse ni eliminarse sin daño material a la verdad. El gran Platón, la mente más poderosa que ha producido Europa, decía aquel, la mente más poderosa que ha producido Europa. Fue tanto su impulso, ayuda, que no ha vuelto a reencarnar hace más de 2500 años. Es un hombre de la quinta ronda, así van a ser los hombres, la quinta ronda como Platón, como Lao Tse, como Confucio. Se dice que Jesús es de la sexta ronda y que Buda es de la sexta o de la séptima ronda, de la sexta ronda, que Buda fue el que se adelantó más en este caso, una ronda de la quinta y era un hombre Buda de la sexta ronda, Jesús creo que era de la quinta. En lo que respecta a lo más lejos que puede llegar el intelecto humano en la interpretación ideal del universo espiritual, sus leyes, sus poderes. La última palabra fue pronunciada hace siglos por el gran Platón. El Platón, la mente más poderosa que ha producido Europa, Platón. Fue tanto el impulso que dio la ayuda con esa academia que fundó él, que no ha vuelto a reencarnar, Platón. Es un hombre de la quinta ronda, Platón, así van los hombres, estamos en la cuarta, en la quinta ronda como Platón, como Lao Tse, como Confucio. Y Buda fue una excepción, que son hombres de la sexta ronda, la mona más adelantada de todo. Cristo Jesús que quedó en la quinta ronda, y Buda en la sexta. Así se nos maestra en la carta, el gran Buda, el gran Sakyamuni, Siddhartha. En lo que respecta a lo más lejos que puede llegar el intelecto humano, en la interpretación ideal del universo espiritual, sus leyes, sus poderes, la última palabra fue pronunciada hace siglos por el gran Platón. Iniciado en los misterios. Platón era un gran iniciado en los misterios y el más eminente filósofo griego de la antigüedad, cuyos escritos son conocidos por el mundo entero. Fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Floreció unos 400 años antes de nuestra era. De una temprana edad se dedicó a las bellas artes, a la geometría, y en los cálculos matemáticos se le unieron el entusiasmo por lo bello, lo bueno y lo útil. La elección de Sócrates despertaron su vocación filosófica. A la muerte de su maestro, concurrió a la escuela de Euclides en Megara. Visitó a los filósofos de la Magna Grecia y a los sacerdotes de Egipto.
y más tarde fundó en Atenas una escuela centro luminoso cuyos resplandores se difundieron a lo lejos. Considera a Dios como causa y como sustancia, como espíritu y como materia. Considera a Dios como causa y como sustancia, como el logos o el verbo, que contiene las ideas eternas, el gran útero contiene las ideas eternas, tipos de todas las cosas. La moral de Platón se distingue por su gran pureza, el gran Platón. Lo que respecta a lo más lejos que puede llegar el intelecto humano en la interpretación ideal del universo espiritual, sus leyes, sus poderes, universo espiritual, sus leyes, sus poderes, la última palabra fue pronunciada hace siglos por Platón, un iniciado en los misterios y el más eminente filósofo griego, cuyos escritos son conocidos por el mundo entero. El gran Platón, el banquete de Critón, de Atlántida. Fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Floreció unos 400 años antes de nuestra era. Desde muy temprana edad se dedicó a las bellas artes. Se dice que su madre, Peritocne, también fue concebido, se embarazó divinamente sin un padre. Así nació Platón, de la Virgen Peritocne. Era virgen igual que Jesús, en el caso. Peritocne, la madre de Jesús, era virgen de Platón. Desde una edad muy temprana se dedicó a las bellas artes, Platón, a la geometría, y en los cálculos matemáticos se le unieron el entusiasmo por lo bello, lo bueno y lo útil. Las lecciones de Sócrates despertaron su vocación filosófica. Él estaba destinado a ser un gran aristócrata, un líder político como su ancestro, Platón, pero escuchó a Sócrates que nadie le ganaba debatiendo en la búsqueda de la verdad. Él vencía a todos los sofistas y se hizo discípulo de Sócrates. Le gustaba escucharlo, el gran Sócrates que decía la verdad, la gran corrupción que había en la Grecia, en la Magna Grecia. Las lecciones de Sócrates despertaron su vocación filosófica y en la muerte de su maestro lo condenaron esos griegos a tomar la cicuta al gran Sócrates, que estaba corrompiendo a los jóvenes, decían ellos, estaban introduciendo nuevos dioses ahí, como Dino. Lo que pasa con Sócrates, él no era iniciado, él todo lo que sabía era por su pureza, él escuchaba a su daimón que le decía, su genio, y repetía todo lo que había dicho, y ciertas cosas eran de los misterios, como Aristófanes se dio cuenta de eso cuando en el banquete, que Sócrates hablaba cosas que eran penas de muerte, hacerlas públicamente, solo en los círculos esotéricos se pueden hablar. Sócrates, a la muerte de su maestro, ahí está, ahí nos dio lo que es la apología de Sócrates de Platón, un diálogo donde Sócrates se defiende de eso. Le dieron la opción a que se fuera, exiliado a otra parte, pero dijo Sócrates que él ya estaba anciano, tenía 70 años, y ya no podía irse de su patria. A la muerte de su maestro, Sócrates se decepcionó la vida, pues concurrió Platón a la escuela de Euclides en Megara, estudiar hasta lo que es la matemática. Visitó a los filósofos de la Magna Grecia y a los sacerdotes de Egipto también. Y más tarde fundó en Atenas, regresó él con todo su conocimiento, así como Pitágoras fundó aquella escuela que decía en su frontispicio: si no sabes de matemáticas, música, astronomía y poesía, no vengas acá. Y más tarde fundó en Atenas una escuela, centro luminoso, cuyos resplandores se difundieron a lo lejos. Consideraba a Dios, Platón, como causa y como sustancia, como espíritu y como materia, como el logos o el verbo, que contiene las ideas eternas, esas ideas eternas contenidas en ese útero celestial, tipos de todas las cosas. La moral de Platón se distingue por su gran pureza, el gran Platón. Lo que respecta a lo más lejos que puede llegar el intelecto humano en la interpretación ideal del universo espiritual, sus leyes y sus poderes, la última palabra fue pronunciada hace siglos por Platón. Y si bien las ideas de Platón pueden ser simplificadas en aras de una comprensión más fácil, el espíritu de sustancia no puede alterarse ni eliminarse sin daño material a la verdad. Hay que estudiarlo tal como está. El espíritu de su sustancia, de esos diálogos platónicos, no puede alterarse ni eliminarse sin daño material a la verdad. El espíritu de la sustancia, si lo alteramos, lo eliminamos, se daña materialmente la verdad. Hay que estudiar a Platón tal como está. El espíritu de su diálogo, el espíritu de su sustancia no puede alterarse ni eliminarse sin daño material a la verdad. No hay religión superior a la verdad. Nos regaló ese lema, este emblema. No hay religión superior a la verdad. Nasti satya para dharma, nasti satya para dharma. Que los cerebros humanos se sometan ellos mismos a la tortura durante miles de años por venir. Dejemos que la teología desconcierte, confunda la fe y la mimetice con la imposición de dogmas incomprensibles en metafísica. Y que la ciencia fortalezca el escepticismo, derribando los restos tambaleantes de la intuición espiritual de la humanidad, con sus demostraciones de su falibilidad. La verdad eterna jamás puede ser destruida. Ese es el coro. La verdad eterna jamás puede ser destruida. La verdad eterna jamás. ¿Tienes, Elena? Que los cerebros humanos se sometan ellos mismos a la tortura durante miles de años por venir.
Dice el coro, oh, la verdad eterna nunca podrá ser destruida. La verdad eterna nunca podrá ser destruida. Que los cerebros humanos se sometan a ellos mismos a la tortura durante miles de años por venir. Dice el coro, la verdad eterna nunca puede ser destruida de esta forma. Que los cerebros humanos se sometan, los cerebros no, se sometan ellos mismos a la tortura durante miles de años por venir. La verdad eterna no podrá ser destruida así. Dejemos que la teología desconcierte, confunda la fe y la mimetice con la imposición de dogmas incomprensibles en la metafísica. La verdad eterna nunca podrá ser destruida así. Ya vamos los cerebros son científicos, ahora vamos a la teología. Que los cerebros humanos, esos científicos intelectuales, que los cerebros humanos se sometan ellos mismos a la tortura durante miles de años por venir. La verdad eterna nunca podrá ser destruida. Dejemos que la teología desconcierte, confunda la fe y la mimetice con la imposición de dogmas incomprensibles en metafísica. La verdad eterna nunca podrá ser destruida así. Dejemos que la teología de esos sacerdotes desconcierte, confunda la fe. Desconcertar es un estado de perplejidad, confusión o desorientación mental causada por un evento inesperado. Dejemos que la teología desconcierte, confunda la fe y la mimetice con la imposición de dogmas incomprensibles en la metafísica. La verdad eterna nunca podrá ser destruida así. La mimetice es adoptar la apariencia, el comportamiento, el estilo de los elementos en el entorno de seres vivos o de las otras personas para pasar desapercibido. Se emplea como sinónimo de camuflar, como el camaleón, el camafán, igualar o imitar, simular o copiar. Dejemos que la teología desconcierte, confunda la fe y la mimetice con la imposición de dogmas incomprensibles en metafísica. La verdad eterna nunca podrá ser destruida. Dejemos que la teología, esos sacerdotes pícaros del Vaticano, esos curas, pedófilos, pederastas, ese de León o otro culerón. Dejemos que la teología desconcierte, confunda la fe y la mimetice con la imposición de dogmas incomprensibles en la metafísica. Mimetice, adoptar la apariencia, el comportamiento, el estilo, los elementos del entorno de seres vivos o de otras personas para pasar desapercibidos, mimetizar. Pasar desapercibidos se emplea como sinónimo de camuflar, camuflaje, igualar o imitar o simular o copiar como hace el camaleón. Dejemos que la teología desconcierte, confunda la fe y la mimetice. Dice el PDF, la embrolle y la mutile. Es mimetizar, no embrollar ni mutilar. Debemos que la teología, los curas, desconcierte y confunda la fe y la mimetice con la imposición de dogmas incomprensibles en metafísica. Esos dogmas, como la indulgencia, que había que pagar dinero para borrar los pecados y así poder entrar al cielo. Decían esos homosexuales del Vaticano. Fue la gota que derramó el vaso de la reforma protestante que promovió el gran Martín Lutero. O hay que sacrificar animales, otro dogma, para agradar, propiciar a ese demonio de Jehová. ¿Qué teología es esa de los judíos? Ese Nuevo Testamento es un libro totalmente demoníaco. Como que una deidad te pide que mates un animal para curar un pecado, un holocausto. ¿Qué tiene que ver la sangre de un animal con el pecado de una persona? Eso lo hace un demonio. Les engaña, le dice que es un dios. ¿Y qué quiere el demonio? Quiere sangre, sacrificio de animales, muerte, guerra, como hacen los del vudú. Esos son satánicos. Siempre van los del vudú. Haití, los haitianos son satánicos. Pero Jehová pedía lo mismo que los del vudú. No. Es que es la santidad de ese demonio. Así engañan a la gente. Es Jehová, es un verdadero demonio. Causaba muerte, guerra, destrucción, quería sangre y le gustaba el olor grato al holocausto, la carne muerta, así como freída, le gustaba esa bestia, ese demonio que se apoderó de ese pueblo judío, de ese Abraham, lo pactó con ese demonio, con la circuncisión de esas bestias. Es un pueblo maldito, demoníaco, ese pueblo judío mató a Jesús por eso, porque Jesús no agrada a ese demonio de Jehová ni sacrificaba animales. La reforma, la indulgencia fue la gota que derramó el vaso de la reforma protestante de Lutero. O hay que sacrificar animales, como eran los judíos en el Antiguo Testamento, para agradar o propiciar al demonio de Jehová, olor grato para la bestia de Jehová, el sacrificio, o que pedía prepucio después a la bestia de Jehová, al prepucio de los filisteos, que son un demonio ese Jehová. Dejemos que los cerebros humanos se sometan ellos mismos a la tortura durante miles de años por venir. La verdad eterna no podrá ser destruida así. Y dejemos también que la teología desconcierte, confunda la fe y la mimetice con la imposición de dogmas incomprensibles en metafísica. Tampoco así la verdad eterna jamás podrá ser destruida. Dejemos que la teología desconcierte, confunda la fe y la mimetice con la imposición de dogmas incomprensibles, como la indulgencia, que había que pagar dinero para ir al cielo, para borrar los pecados.
y así puede entrar al cielo. Esta fue la gota que derramó el vaso de la gran reforma protestante de Martín Lutero, que liberó a todos los países que hoy en día son los más prósperos, donde hay más hermandad, más transparencia, es Alemania, Suiza, Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Escandinavia, comparado con los países católicos, España, que hay todas bestias, los mexicanos. Fue la gota que derramó el vaso de la reforma protestante de Martín Lutero. O hay que sacrificar animales para agradar o propiciar al demonio. Como en el Antiguo Testamento, esos fariseos, todo eso del templo, esos levitas, había que sacrificar animales. Es totalmente demoníaco eso, pactado a matar animales. Eso es una carnicería lo que había en la sinagoga de Jehová. Por eso que Jesús limpió el templo. Era también algo monetario para esas bestias. Vendían los animales, las palomas y las cabras, ahí las sacrificaban. Hacían un negocio redondo y después se los comían esos levitas, esos curas. Esos judíos, esas bestias judíos. Fue la gota que derramó el vaso de la reforma protestante de Martín Lutero, la indulgencia. O hay que sacrificar animales, como decían ellos en el Antiguo Testamento, para agradar o limpiar o propiciar a ese demonio de Jehová. ¿Cómo se te va a quitar un pecado matando un animal? Eso es demoníaco, como el vudú que hacen allá en Haití. Dejemos que los cerebros humanos se sometan ellos mismos a la tortura durante miles de años por venir. La verdad eterna no podrá ser destruida. Dejemos que la teología, esos curas, desconcierten, confundan a la fe y la mimeticen con la imposición de dogmas incomprensibles de metafísica. La verdad eterna no podrá ser destruida. Y que la ciencia fortalezca el escepticismo, derribando los restos tambaleantes de la intuición espiritual de la humanidad, con sus demostraciones de su falibilidad de esa intuición. La verdad eterna jamás podrá ser destruida tampoco. Y que la ciencia fortalezca el escepticismo. Que la gente no crea, pues, que la ciencia fortalezca el escepticismo, derribando los restos tambaleantes de la intuición espiritual de la humanidad. Esa intuición es el conocimiento superior, real y objetivo, una especie de visión directa con los ojos del alma, con los ojos del corazón, en virtud de la cual el hombre adquiere por experiencia propia la percepción o conocimiento claro, íntimo e instantáneo de una idea o verdad, sin el auxilio de la razón, como si se tratara de un objeto material colocado ante nuestra vista, como si los psicometras que tocaban algo y sabían lo que había pasado en ese ladrillo, qué casa fue que se construyó y quién vivía ahí. La intuición espiritual, o Buddy, la psicometría, la misión del alma del Dr. Buchanan. Y que la ciencia fortalezca el escepticismo, derribando los restos tambaleantes de la intuición espiritual de la humanidad, con sus demostraciones de su falibilidad, que se equivoca esa intuición. Y que la ciencia fortalezca el escepticismo, derribando los restos tambaleantes de la intuición espiritual de la humanidad. Esa intuición es el conocimiento superior, real y objetivo. Superior, real y objetivo. Una especie de visión directa con los ojos del alma, con los ojos del corazón, la cocina del corazón, en virtud de la cual el hombre adquiere por experiencia propia la percepción o conocimiento claro, íntimo e instantáneo de una idea o verdad instantánea, sin el auxilio de la razón. Está arriba Woody, la intuición, como si tratara de un objeto material colocado ante nuestra vista física, la comparación con esa intuición espiritual. Siempre hay que escuchar esa intuición, esa voz del silencio, ese ángel que nos dice la verdad: haz esto, no haz aquello, vete por aquí, no te vayas por allá. Y que la ciencia fortalezca el escepticismo, derribando los restos tambaleantes de la intuición espiritual de la humanidad, con sus demostraciones de su falibilidad. La verdad eterna no jamás podrá ser destruida. Y que la ciencia fortalezca el escepticismo, derribando los restos tambaleantes de la intuición, ese Buda, esa misión del alma. Y que la ciencia fortalezca el escepticismo, derribando los restos tambaleantes de la intuición espiritual de la humanidad, con sus demostraciones de su falibilidad. La falibilidad es la cualidad de ser susceptible de cometer errores, fallar o engañarse, que se equivoca la intuición, que se equivoca con esa falibilidad. O sea, los jesuitas le dieron al Papa para convencerlo, dijeron que el Papa era infalible, esa bestia, que no se podía equivocar, es humano, esa bestia. Eso para nada, eso de la contrarreforma, fueron los jesuitas, fueron creados para destruir la reforma protestante, que se habían liberado muchos países de esa bestia del Vaticano, Alemania, Suiza, Inglaterra. Vino la contrarreforma de esa bestia, jesuitas, son otros demonios como los masones. Tienen sus signos secretos, todas las bestias. Han sido expulsados de todos los países, igual que los judíos, que son unos demonios, los jesuitas como los judíos. Y que la ciencia fortalezca el escepticismo, derribando los restos tambaleantes de la intuición espiritual de la humanidad, con sus demostraciones, que esa intuición se equivoca de su falibilidad. La verdad eterna jamás podrá ser destruida. Dice el coro: oh, la verdad eterna jamás podrá ser destruida. La verdad eterna jamás podrá ser destruida. Entonces, este es el leitmotiv: la verdad eterna jamás podrá ser destruida.
que los cerebros humanos, los científicos, se sometan a ellos mismos a la tortura durante miles de años por venir. La verdad eterna no puede ser destruida así. Dejemos que la teología desconcierte, confunda la fe y la mimetice con la imposición de dogmas incomprensibles en metafísica. La verdad eterna no puede ser destruida así. Y que la ciencia fortalezca el escepticismo, derribando los restos tambaleantes de la intuición espiritual de la humanidad con sus demostraciones de su falibilidad. La verdad eterna jamás podrá ser destruida. Ese es el coro, la verdad eterna jamás podrá ser destruida. Oh, expresión social. Encontramos su última expresión posible en nuestro lenguaje humano en el logos, en el logos persa, el honover, o la palabra viva y manifestada de Dios, la palabra viva y manifestada de Dios. Encontramos su última expresión posible en nuestro lenguaje humano en el logos persa, el honover, o la palabra viva y manifestada de Dios. Encontramos su última expresión de la verdad eterna que jamás puede ser destruida. Encontramos su última expresión posible en nuestro lenguaje humano en el logos persa. El logos es la divinidad manifestada en cada nación y pueblo. Ya una divinidad que se manifiesta, ese es el logos. La divinidad manifestada en cada nación y cada pueblo. El logos era Brahma entre los hindúes, era el Ahura Mazda entre los persas, era el gran espíritu. El logos es la expresión exterior o efecto de la causa que permanece siempre oculta o manifestada. El efecto de la causa que siempre permanece oculta y manifestada. Es la cadena. Dios le mandó la cadena alfa, le mandó esa deidad que está en estado y escondido, que es el gran Lucifer, que es la única realidad del gran Lucifer. Es la expresión exterior o el efecto de la causa que permanece siempre oculta y manifestada. Así el lenguaje, la palabra, es el logo del pensamiento. Primero está el pensamiento y después viene la palabra que sale. La palabra, el lenguaje que utilizamos nosotros para comprendernos, para comunicarnos, es pensamiento expresado. ¿Qué es superior? Es el pensamiento que está oculto y la palabra es el que se manifiesta, que sale a la boca y se hace objetiva en este mundo. Encontramos su última expresión posible en nuestro lenguaje humano en el logos persa, el honover o la palabra viva y manifestada de Dios. Encontramos su última expresión de esa verdad eterna que jamás puede ser destruida. Encontramos esa última expresión posible en nuestro lenguaje humano en el logos persa. El logos es la divinidad manifestada en cada nación y cada pueblo. El logos era Horus, era Osiris. Es la expresión exterior, es la expresión exterior o el efecto, la causa que permanece siempre oculta, hoy manifestada. El efecto es el logos de la causa, que permanece oculta, hoy manifestada. El ejemplo más claro es el lenguaje, es el logos del pensamiento. El logos está oculto, el pensamiento oculto, y la palabra ya se hace evidente. Encontramos su última expresión de esa verdad que es eterna, que nunca puede ser destruida en nuestro lenguaje humano, en el logos persa, el gran Zoroastro, Ahura Mazda, Irán. El honover con H, es sendo, esto es de Persia, es el logos persa, es el verbo manifestado. El verbo manifestado. Entonces el dios Hormuz dijo, el puro, el santo, el activo Honover. Era antes del cielo, era el Honover. Antes del agua, era el Honover. Antes de la tierra, era el Honover. Antes de los rebaños, era el Logos. Antes de los árboles, era el Honover. Antes del fuego, era el Honover. Antes del hombre puro, era el Honover. Antes de los devas, era el Honover. Antes de existir todo el mundo, era el Honover. Antes de todos los bienes, era el Honover. Y todos los puros gérmenes dados por Hormuz. Estado de Lisna, segunda parte, Isaacén, Avesta. Los cristianos dicen que Honover es como Cristo, no. Antes de los ángeles estaba Cristo, antes de los pueblos estaba Cristo. Encontramos última expresión posible en nuestro lenguaje humano en el logos persa, el Honover. Este es el logos persa, Honover, es el verbo manifestado, como dicen, de Cristo. Entonces, Hormuz dijo el gran Dios, el puro, el santo, el activo Honover. Era antes que el cielo, Jesús, Honover. Antes del agua, antes de la tierra, era Honover. Antes de los rebaños, antes de Cristo, antes de los árboles, era el Honover. Antes del fuego, era Cristo. Antes del hombre puro, antes de los devas, de los ángeles, antes de todo existir de todo el mundo, era el Honover. Antes de todos los bienes, era el Honover. Y de todos los puros gérmenes dados por Hormuz, era el Honover. Y de todos los puros gérmenes dados por Hormuz, era el Honover. Y de todos los puros gérmenes dados por el dios Hormuz, era el Honover. El tratado de Li Shan, en segunda parte, 19, Hacienda, el Avesta. El Honover, que es la palabra viva o manifestada de Dios. Palabra viva o encarnada de Dios, o divina, como Jesús que se encarnó. Manifestada, encarnada de Dios. O viva y manifestada palabra de Dios. Encontramos su última expresión. Encontramos su última expresión de esa verdad eterna que nunca puede ser destruida. Encontramos su última expresión posible en nuestro lenguaje humano, en el logos persa, el Honover. O es la palabra viva y manifestada de Dios. Como dicen los cristianos de Cristo, es la palabra viva o manifestada de Dios.
palabra viva o encarnada de Dios o divina, como pasó con Jesús, de Cristo, o con este Bonover. La palabra viva y manifestada o encarnada, se encarna de Dios, o viva y manifestada palabra de Dios. Encontramos última expresión de esa verdad eterna que nunca puede destruir. Encontramos última expresión posible en nuestro lenguaje humano en el logos persa, el Bonover o la palabra viva y manifestada de Dios. Solo Elena nos transmite este conocimiento, esta sabiduría. Por eso es que tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Y esas bestias judías, esas bestias de Tim Boy, de Ciudad de Sol, que la han destruido en la India. Ese Tim Boy es un alemán, es un masón, un judío oculto, que se hablan estupideces. Ese Martín Liderman de Venezuela, que está en Corotón, allá en California, otra Alemania, que dice que no lean esta obra, dice sin velo. O esta cosa bestia, dice Resende, o ese Pablo Sender, que se hace con una abuelita que le solo piden dinero, engañar a la gente, esa es óptica. Esa vuelta una estupidez, y Howley, el otro Enrique Rey, enamorando a jovencitas menores de edad, siendo hombres casados y viejos. Vamos a las invocaciones finales. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Babata, el Bodhisattva, el señor Maitreya, el Mahachohan, el Mahasura y los 7 Chohanes y los diablos maestros de la gran fraternidad negra. Y fervorosamente les pedimos que nos pueda sabiduría de odio, oscuridad y guerra circunden e encadenen a la humanidad entera. Espíritu dirigente de todas las naciones para que sufran disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más. Que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso y la ciencia, la humanidad inspiran dirigente de todas las naciones para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables. Que las fuerzas de las venzan a las fuerzas de la luz. Que el mal, el caos, el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera. Que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo. Que los poderes de sabiduría, tinieblas y odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y muere una destrucción de naciones. Que el espíritu de unión y lo incompasivo que no conocen barreras se pueden del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los centros de la humanidad 2026 siempre, permitiendo que uno de nosotros vayamos adelante en una unión interna porque ahora estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su hijo el anticristo nació y generó de una santa virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y el anticristo su único hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació una sacrílega y bella virgen, glorificada por los hombres, reinó sobre ellos. Subió el trono de Dios Todopoderoso y sentado junto a él, de ahí insulta a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y la muerte y infierno perdurables. Del cielo cayó el lucero, su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste Shukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterva, oh Fohat indómito dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico mambantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca, que aquel que siente uno contigo sea lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie, él volverá. Es el fin de una era. Queremos justicia, voy a ponerlas ya. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. La ágil nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ave Satán!